Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este nuevo día, viernes 19 de abril. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, de manera especial a todos nuestros amigos que nos van siguiendo día a día en estas reflexiones que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy viernes quisiera reflexionar con ustedes sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de Pablo. Es un acontecimiento importante que quisiera con ustedes compartir la experiencia que tuvo Pablo en este camino a Damasco y cómo Dios se le presenta cuando él era un perseguidor de los cristianos, perseguidor de esa iglesia primitiva que se iba formando, estaba creciendo, y él se convierte en este acérrimo perseguidor de aquellos que profesaban la fe cristiana. Esa es la narración del libro de los apóstoles en este capítulo 9, del 1 al 20. La narración de la conversión de Pablo. ¿Y qué nos dice Pablo o qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en esta narración, y precisamente, de manera especial en este día que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles? Pues sin lugar a dudas, la más célebre a todas las conversiones y cambio radical de vida contenido en las Sagradas Escrituras es la conversión de Saulo en Pablo el apóstol. Por eso quería poner énfasis y priorizar de pronto en esta mañana la reflexión de, de Saulo, ¿no? Esa conversión importante que de algún modo también a cada uno de nosotros nos invita a tener esa conversión, ese cambio radical de vida para convertirnos en esos discípulos, en esos apóstoles del anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra en tres oportunidades la conversión del llamado apóstol de los gentiles, o sea, de los no judíos. Saulo, el eterno Saulo, respiraba amenaza de muerte contra todos los discípulos de Jesús. Y los que se atrevían a pedir la fe y quienes querían seguir el camino de los creyentes en la iglesia primitiva. Es en camino a Damasco cuando una luz celestial lo envuelve y es capaz de cegarlo. Esa luz que recibe Saulo le deja ciego. Y en medio del resplandor escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es importante, queridos hermanos. Esa voz que le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: soy Jesús, a quien tú persigues. Este diálogo que tiene Saulo con esa voz
que sale y que retumba su propia personalidad, su propio carácter, nos llama profundamente la atención para hacer una reflexión en este diálogo. Saulo el perseguidor, Cristo el que le pregunta, ¿por qué me persigues? Aquí, como dije, conviene hacer una profunda reflexión en en todos aquellos perseguidores del cristianismo, que a menudo se ve con un profundo odio, que se siente esa persecución, esas críticas, ese odio sin razón, solamente movidos de manera fanática, cegados por convicciones falsas, erradas, a veces llenos de ideologías que deciden demostrar ese profundo odio y rechazo e indiferencia al cristianismo y a aquellos que profesan una fe, la fe cristiana. Enfebrecido muchas veces contra la iglesia, no solamente contra la iglesia, contra la fe cristiana, contra los católicos, contra los sacerdotes, contra los religiosos, religiosas. Hay un profundo odio. Hay que decir con mucha sinceridad y radicalidad, lo hacen muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, a ejemplo de Saulo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué persiguen, critican, calumnian, hostigan a la iglesia? Infinidad de personas, como dije, muchas veces movidos por ideologías erradas, por criterios simplemente fanáticas. Y esto, muchas veces, como dice acá el texto, en la experiencia de Saulo, nos critican simplemente por desconocimiento. Desconocimiento que es, pues, por ignorancia. Porque cuando Jesús le habla a Saulo, él simplemente en su ignorancia, en su desconocimiento, pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esa respuesta que hace Saulo es, no te conozco, ni te reconozco esa voz. Por eso dice, ¿quién eres, Señor? Pero una vez tocado por la gracia de Dios, Saulo es llevado a Damasco y allí debe presentarse ante un tal Ananías para ser instruido y luego curado de su ceguera y finalmente bautizado, es decir, incorporarse a la comunidad cristiana. Por eso Ananías se opone con objeciones, pone resistencia a Ananías, a semejante perseguidor como era Saulo,
Y así se lo dice al Señor: si este hombre se lleva presos a todos los que invocan tu nombre. Pero Jesús le responde: hace 2000 años y hoy a cada uno de nosotros nos responde, nos dice Jesús, así como le dijo a Ananías, hoy nos dice también, ante todas estas críticas, ante esta indiferencia, ante este odio que enfrentamos y esta persecución que vivimos, Jesús nos dice hoy: anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Por eso, cuando encuentres a una persona adversa a la fe, piensa en Saulo. Piensa en Saulo, que Dios hace milagros, derrama su gracia sobre esas personas que odian a la iglesia, pero odian sin medida, desprecian, son indiferentes. Pero esa persecución, Jesús nos invita, que a veces puede ser un instrumento para que nosotros, los creyentes, podamos ponernos y convertirnos con firmeza, con convicción, para anunciar el Evangelio. A veces veo con mucha tristeza y mucha pena que religiosas y religiosos hoy por las redes sociales se dedican a contar chistes, a hablar cualquier tontería y media en las redes sociales, mas no son capaces de compartir de repente un versículo de la Sagrada Escritura, de compartir una enseñanza de Jesús utilizando los medios de internet, las redes sociales, por ejemplo. Es bueno mirarnos cómo estamos dando testimonio ante esta situación de indiferencia religiosa, de persecución sutil ante nuestra fe, y no podemos perder el tiempo o el carisma haciendo chistes, bailando y contando situaciones que no son edificantes, que están fuera de contexto. Es aceptable de personas no vinculadas a la iglesia, pero sí es degradante y con mucha pena que personas vinculadas a la iglesia, que tienen una responsabilidad con la iglesia, puedan dedicarse su tiempo en estas situaciones tan sutiles y a veces vergonzosas. Chistes, morbosidades, historias de doble sentido, religiosos. Y con mucha pena, pues, hay que decirlo. Y por eso, ante esta situación que Pablo nos enseña, esa conversión radical de vida, también nosotros estamos llamados a tener esa conversión radical, ese cambio de vida. ¿Para qué? Para ser anunciadores de Cristo, para amar a Cristo, para mostrar a Cristo en esta cultura tan indiferente, con esta cultura, esta sociedad con falta de fe. Por eso Pablo, el gran apóstol y evangelizador,
y que reconoce que Dios tiene sus propios proyectos con nosotros. Pablo, evangelizador, será y finalmente llevado a Roma para ser allí decapitado, pero decapitado con esa experiencia de ser el apóstol de los apóstoles, el predicador, el gran evangelizador de Cristo, aquel que enseña a Cristo. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.